porque el título del mensaje es Nuestras angustias son el revelador de Dios. Vamos a ver de qué se trata esto. Pero tiene que ver con Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2. Vamos a leer ese versículo para comenzar y luego voy a decir algunas cosas que tienen que ver con este texto bíblico. Deuteronomio capítulo 8, verso 2, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Diga conmigo, en el desierto. En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Hasta ahí leemos la palabra, vamos a después ver algunos otros versículos. Pero Dios me estaba hablando acerca del desierto. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, Nay estaba diciendo algo hermoso que lo hemos recibido la semana pasada en el mensaje cuando hablé sobre Agar, y ahí Agar habló del Dios que nos ve. Es impresionante tener conciencia de que Dios nos ve y que nos ve con amor. Amén, porque Dios nos ama, es indiscutible que Dios nos ama. Nos pueden pasar cosas en la vida, pero las cosas que nos pasan no tienen que ver con el amor que Dios nos tiene. A veces la gente me pregunta: pastor, si Dios nos ve, si Dios nos ama, ¿por qué a veces tenemos nosotros algunos problemas, algunas crisis, algunos momentos difíciles? A veces pasamos por momentos, como dice el título del mensaje, de angustia, ¿no? Si tenemos un Dios que nos ve, un Dios que nos ama y encima un Dios que tiene todo el poder. Amén. Porque Él tiene todo el poder, lo dijo Jesucristo cuando Pablo escribía allí a los filipenses que a Jesús le dio Dios todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que Jesús tiene todo el poder y la autoridad. Y entonces yo estaba pensando, porque venía esta palabra, el desierto, y el desierto no es solo, podemos decir, un lugar geográfico, porque bíblicamente tiene un significado espiritual que es muy profundo, porque el desierto para nosotros los creyentes representa tiempos de procesos en nuestra vida. Eso representa el desierto, ¿no? A veces venimos bien, está todo bárbaro, pero de repente entramos como en un desierto, ¿no? Y ahí en el desierto Dios nos lleva de alguna manera a pasar por ese lugar para hacer algo en nuestra vida. Yo le voy a tirar algunas cositas así que tengo sobre el desierto, porque el desierto, podemos decir, representa o simboliza momentos de pruebas y dificultad, donde Dios nos examina. Dios examina nuestro corazón cuando estamos en esos procesos a veces difíciles de nuestra vida. Y a mí me gusta hablarle a la iglesia de la realidad que nosotros vivimos como hijos de Dios. Porque algunos hablan de las iglesias que tienen una experiencia de exitismo, todo éxito, todo pum para arriba, todo va bien. Y como que cuando nosotros pasamos por un momento difícil, una crisis, alguna situación que no podemos manejar, nos desanimamos, nos desalentamos, empezamos a pensar a ver por qué a nosotros nos pasa eso. Y en realidad la Biblia nos dice que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa y Dios lo llevó al desierto. Fue Dios el que llevó a su pueblo al desierto con algún propósito. Entonces, para que entendamos lo que son esos procesos de Dios, mi hermano, el desierto, le voy a tirar algunos tips así rapidito. Es un lugar de prueba. Amén. Ahí es un lugar de prueba. Por eso Dios le dice ahí: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Y para qué más? Para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Así que esos momentos difíciles, mi hermano, cuando estés en medio de una crisis, en medio de un desierto, recordá que el Dios que te ve te está mirando, pero también te está examinando.
a ver cuánto me ama esta persona, a ver cuánto está dispuesto a soportar ese momento difícil, a ver si está dispuesta a pasar por el proceso porque yo estoy trabajando en su vida. Yo pensaba, Dios lo hizo esto durante 40 años con el pueblo de Israel. Así que podemos decir que el desierto es un lugar de prueba, que el desierto es un lugar de dependencia de Dios, porque cuando estamos en medio del desierto, en el desierto el ser humano aprende algo importante, que es a depender completamente de Dios. Por ejemplo, en el desierto, allí el pueblo de Israel no tenía agua, no tenía comida, no tenía, digamos, nada con qué cubrirse ni calentarse en el medio del desierto, pero allí aprendió que el Dios que le ve, el Dios que los veía, estaba con ellos, y entonces Dios les enseñó en ese periodo o proceso de desierto que Él es el Dios que provee. Cuando se nos acabaron a nosotros todos los recursos, cuando ya no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, cuando no sabemos cómo seguir avanzando, entonces Dios comienza a hacer lo que Él sabe hacer, que es hacer milagros. Así que de repente el maná empezó a caer del cielo, de repente el agua salió de la roca, de repente a la noche donde había frío y no tenían luz, el Señor puso una antorcha tremenda de fuego que los calentaba y los guiaba en medio del desierto. Durante el día que el sol los estaba calcinando, allí el Señor puso una nube que los cubría para que el sol no los quemara. Así que, mi hermano, ellos aprendieron en ese proceso de desierto que Dios se convierte en nuestra provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí, pero también es un lugar de encuentro con Dios. El desierto es un lugar de encuentro con Dios. Muchos hombres de la Biblia, muchos siervos de Dios tuvieron experiencias tremendas. Yo voy a mencionar 2 o 3 nomás rapidito, porque fueron experiencias profundas con Dios en el desierto. Por ejemplo, Moisés, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, se encontró con una zarza que ardía y no se consumía, y ahí estaba la presencia del Señor. Él tuvo un encuentro con Dios en el desierto. El profeta Elías, debajo del enebro allí queriéndose morir, estaba en el desierto tirado ahí queriéndose morir, deprimido, y de repente allí tuvo un encuentro con el Señor. Jesucristo mismo, dice la Biblia que cuando Él fue tentado y venció al diablo, lo hizo en el desierto. En el desierto, allí Dios lo estaba preparando para lo que iba a venir. Así que los días de desierto que nos toca, esos tiempos difíciles que a veces tenemos que enfrentar, mi hermano, son momentos donde aprendemos cosas muy profundas de la vida cristiana. Una de las cosas profundas es tener un encuentro real con Dios. Caemos rendidos a veces, caemos angustiados, caemos llorando a los pies de Cristo, y ahí viene el Señor y nos encuentra, como lo hizo con Agar. ¿Se acuerdan? Apareció el Señor a Agar y le dijo: levántate, hija, levántate, toma al muchacho y avanza para la gloria de Dios. Pero también es un lugar de preparación el desierto. Ahí creo yo que hay propósitos de Dios, y esto lo hemos mencionado muchas veces, donde Dios permite tiempos de desierto. ¿Para qué? Para trabajar en nuestra vida. A veces nosotros somos medios duros, ¿no? Somos medio duros, no aflojamos en alguna cosa, y Dios nos tiene que hacer pasar por alguna situación difícil para que aflojemos un poco, para que entendamos que Él tiene un propósito, que Él quiere moldear mi vida, que Él quiere moldear mi temperamento, que Él quiere moldear mi carácter, que Él quiere convertirme en un hombre o en una mujer conforme a su corazón. Y entonces el desierto también es un tiempo en el que Dios va a formar nuestra vida. Por eso Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto dando vuelta y vuelta hasta que el Señor los hizo entrar a la tierra prometida. Jesús estuvo 40 días en el desierto hasta que salió del desierto victorioso y comenzó su ministerio público. Así que, hermanos, el desierto es el lugar donde Dios te prepara para lo que va a venir.
pero también es un lugar donde Dios habla al corazón. El desierto es un lugar donde Dios te habla. Oseas 2:14 dice, el Señor, mire lo que dice, las llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Así que cuando estás ahí, viste que no das más, que cerrá tus ojitos, abrí tus oídos y quédate en silencio y deja que el Señor te hable. El Señor te va a hablar, te va a decir por qué estás pasando ese momento. Así que es un tiempo como de restauración, un tiempo realmente de sanidad, un tiempo nuevo que el Señor nos da para la gloria de su nombre. Así que quería solamente mencionar esto como una introducción al mensaje. Ayer prediqué en las quintas sobre un personaje del Antiguo Testamento que lo prediqué también el viernes, ahí estaban los chicos ministrando y lo compartí con ellos también el viernes en 514 y hablé acerca de Ana, que era un personaje que encontramos en el Antiguo Testamento, que estaba en el desierto cuidando los animalitos de su padre y de repente encontró allí un manantial de agua en el desierto. Y yo hablaba de lo que representaba ese manantial, investigué un poquito más y en otras versiones encontré que no era solo un manantial de agua, era un manantial de agua caliente. O sea que era un manantial termal, lo que él había encontrado en el desierto. Y no uno, varios se encontró, pero eran termales, eran con agua caliente. Yo no me había dado cuenta de eso cuando lo prediqué el viernes, pero después investigué un poquito más y me di cuenta que era no solamente era un manantial, sino que era un manantial con aguas termales, algo maravilloso que Dios preparó en el desierto para ese varón, y lo hizo en el desierto. Y entonces Dios me habló mucho sobre que en los momentos difíciles que a veces pasamos, que le llamamos para nosotros desiertos, ¿no es cierto? En esos momentos Dios tiene esa magia gloriosa, maravillosa, de hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales, milagrosas, como abrir un manantial de agua caliente en el desierto, una cosa increíble, pero ahí estaba el manantial, y el manantial representa de alguna manera la solución que nosotros estamos necesitando para nuestros desiertos. Yo le hablaba a los hermanos, quizás tu desierto sea un problema económico, quizás tu desierto sea un problema laboral, quizás tu desierto sea un problema familiar, quizás tu desierto sea un problema de salud, no sé cuál será tu desierto, pero el manantial de aguas termales representa, gloria a Dios, la solución que Dios tiene para nosotros. Yo le dije a lo de las quintas ayer, hermanos, yo declaro en el nombre de Jesús que este año será un año donde vamos a encontrar muchos manantiales de agua caliente. ¿Cuántos lo creen? Recíbalo. Lo vamos a encontrar. ¿Alguien fue a alguna terma? ¿A esos lugares donde están las piletas con agua caliente? ¿Fuiste? ¿Te gustó, no? ¿Te gustó? Es maravilloso. ¿Saben? Yo he ido a lugares y me encanta tirarme a hacer la plancha en el agua caliente, relajarme, y ahí parece que estoy en el cielo, más o menos. Bueno, eso nos va a pasar este año. ¿Cuántos lo reciben? Vas a hacer la plancha este año, porque Dios va a abrir un manantial delante de ti, una solución para tu problema, para tu desierto. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Por eso no te asustes cuando pases por un momento desértico en tu vida. Mira todo lo que te puede pasar, todas las cosas preciosas que te pueden pasar en el desierto. Es increíble. Así que como para cerrar un poquito la introducción, hermanos, lo primero que Dios hace para que aprendamos a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Ahí en el desierto aprendemos a depender de Él y ya no de nosotros. Ahí nos prueba, como dije, las pruebas revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Las pruebas son las que lo revelan. Mientras está todo bien, pero cuando viene la prueba, viene el momento difícil, viene la crisis, viene la lucha, viene la batalla contra el diablo, y entonces ahí es donde realmente vemos lo que hay en nuestro corazón. Y por último, Dios examina
nuestra obediencia. Dios quería allí que el pueblo demostrara realmente si iba a guardar o no los mandamientos, la palabra. Entonces, ¿qué nos sostiene a nosotros en medio de las situaciones que todo el mundo vive? Lo que nos sostiene es la palabra. Porque, claro, la gente del mundo, decimos eso porque es nuestro lenguaje, ¿no? Evangélico. Pero la gente del mundo sería aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen la Biblia, que no vienen a la iglesia. Son personas que tienen quizás los mismos problemas que nosotros. Pero la diferencia es que nosotros tenemos la palabra, lo tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo y tenemos al Padre sentado en el trono allá reinando con poder. Esa es la gran diferencia. Entonces, Dios quiere saber si vamos a guardar la palabra o no. Quizás te toca un tiempo de escasez. Quizás no estás llegando a fin de mes. Quizás te echaron del trabajo. Pero la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos han experimentado eso? Dale un aplauso al Señor. Él es digno, amén. Entonces vamos al mensaje ahora y quiero hablarte de nuestras angustias, que son las que nos revelan de alguna manera, son el revelador de Dios las angustias. Ahora te explico de qué se trata. ¿Te acordás que acá hay algunos fotógrafos que tienen unos cuantos años y han sacado fotos con las cámaras viejas, ¿no? Las camaritas con los rollos. Bueno, yo tengo varias camaritas de esas guardadas con rollos, ¿no? Todos hemos sacado. La mayoría, menos los chicos que son más jovencitos, están acostumbrados a las cámaras digitales. Yo me acuerdo que antes tenía que sacar fotos, tenía que sacarla bien, porque no como ahora que sacamos 40 fotos de la misma, ¿no? Porque antes no podíamos hacer eso. Antes los rollos había que comprar el rollito tenía una cantidad de fotos y bueno, y no se podía porque era caro todo el proceso de comprar el rollo, el proceso de mandarlo a revelar, toda esa historia. Entonces, antes, cuando, bueno, no quiero decir los más viejitos, pero antes, cuando éramos más jóvenes, sacábamos fotos con esas cámaras, pero ahora aparecieron después las cámaras digitales y eso fue maravilloso. Tengo también algunas cámaras digitales que son preciosas y las fotografías en aquel tiempo se tomaban, como dije, en rollos fotográficos y cuando la foto se tomaba, la imagen quedaba registrada en el rollo, pero no se podía ver absolutamente nada. Estaba la imagen que sacamos, quedaba registrada en el rollo, pero no se podía ver nada. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Por qué no se veía? Porque la imagen estaba oculta o estaba allí latente dentro del negativo, como le llamamos, el negativo. Entonces, para que esa imagen apareciera, ¿qué teníamos que hacer? Había que pasar por un proceso, diga conmigo proceso, ahora sabe, ¿no?, de qué estamos hablando, que era el proceso de revelado. En un cuarto oscuro se hacía eso, ¿no? Entonces, en un cuarto oscuro, para que no se velaran las fotos, en ese cuarto oscuro se pasaba ese negativo por un proceso que se llamaba revelado. Y el primer paso era colocar la imagen del negativo en el papel fotográfico, la imagen del rollo la ponían en el papel fotográfico, pero esa imagen todavía no se veía. Estaba la imagen en el papel, pero no era visible todavía. Recién cuando ese papel era pasado por un químico que se llamaba revelador, recién ahí se sucedía la magia y aparecía la imagen con todos los detalles, aparecía todos los colores, todo, si era de color aparecía todo y uno podía mirarla y bueno, parecía magia eso, ¿no? Eso es lo que se hacía antes. Entonces, si no pasaba por el químico que era el revelador, la imagen no se veía. Por eso digo que la angustia que genera una prueba, la angustia que genera una dificultad, la angustia que genera un proceso en nuestra vida económico o lo que sea, esa angustia revela la imagen que no vemos.
Nuestra verdadera imagen está oculta en el negativo. Pero cuando viene la angustia, ahí sale a la luz porque pasa por un proceso de revelación y entonces sale a la luz la verdadera persona que somos. Nuestra verdadera fe, nuestra verdadera confianza en Dios, lo que realmente creemos de la palabra, sale a la luz cuando pasamos por ese proceso. Así que este químico hacía aparecer lentamente la imagen que estaba escondida en el papel y poco a poco comenzaban a verse las sombras, las formas y todos los detalles fotográficos como les estaba explicando. Así que es importante, hermanos, entender algo de este proceso. El revelador no creaba la imagen. El revelador no creaba la imagen porque la imagen ya estaba ahí. ¿Me va entendiendo? O sea, usted ya, el revelador no va a hacer nada nuevo que usted no tenga en su corazón. El revelador va a sacar lo que usted tiene en su corazón. Pero usted ya lo tiene, no es problema del revelador. ¿Amén? Entonces va de nuevo, el revelador no creaba la imagen ya estaba allí. El revelador solo lo que hacía era hacerla visible. Y qué tremendo es eso, ¿no? Porque lo vivimos todo el tiempo. Nosotros como pastores lo vemos todo el tiempo. Hermanos, hermanas, que uno dice, son hermosos, son preciosos, son unos siervos, una sierva de Dios tremenda. Pero cuando viene la dificultad, viene la prueba, viene la lucha, de repente esa persona cambia. Y uno dice, ¿qué pasó? Si yo no la conocía así a esa persona, ¿qué le pasó? Es que el revelador sacó a la luz lo que realmente había en su corazón. Entonces las angustias, las pruebas, las dificultades funcionan, mi hermano, como el revelador en nuestra vida. Es decir, las pruebas no producen lo que hoy o lo que hay en nuestro corazón, solo revelan lo que ya está en nuestro corazón. Amén. Entonces, pensando en esto, yo quiero dejarte 3 cosas solamente. Voy a hacerlo rápido, porque vi que por medio de esta palabra Dios me hablaba de que las angustias y dificultades revelan cosas en nuestra vida. Y una cosa que me llamó la atención, que lo primero que revelan las angustias y las dificultades es lo que podemos decir, qué tan real es nuestra fe. ¿Qué tan real es nuestra fe? Porque si nuestra fe es real, si nosotros realmente creemos en Dios y confiamos en Él, si realmente entendimos lo que Él hizo por nosotros, no importa lo que me pase, yo voy a seguir adelante porque nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia va a poder cambiar nunca lo que Jesucristo hizo por mí, lo que el Padre hizo por mí. El Padre envió a su único Hijo, Jesucristo, vino al mundo y murió por mí en la cruz. Y eso no lo va a cambiar nada. Nada lo va a cambiar. Mi fe no va a cambiar. Por más que me pase lo que me pase, yo sé lo que Él hizo por mí y yo creo en Él y esa fe no va a ser modificada. Pero la angustia y la dificultad saca a luz si es verdadera nuestra fe o no. Mire, Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro se prueba con fuego. Miren, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. La fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Wow! Cuando Él venga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice la palabra, cuando el Señor se manifieste, ¿hallará fe en la tierra? La fe va a ser probada. La fe va a ser probada. Entonces, definitivamente nadie quiere pasar por un momento de aflicción, eso estoy seguro. A ninguno, ni a mí me gusta pasar momentos de aflicción, de dolor o de angustia, claro que no. Pero como lo dicen estos versículos que leímos, muchas veces es necesario, dice Pedro, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe sea puesta a prueba igual que el oro. Y nuestra fe se prueba de la misma forma como se prueba el oro, según Pedro,
como se hace con fuego, ya que el oro, cuando es pasado por el fuego, revela su grado de pureza y qué tan valioso es. Así que cuando nosotros estamos pasando por el fuego, entonces Dios ahí está viendo qué grado de pureza tenemos y qué grado de valor tenemos, el valor que tenemos. Por eso, de la misma forma, nosotros somos pasados por el fuego de las dificultades y de las angustias, y se revela en nuestro corazón la realidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos decimos tener fe, pero cuando viene la prueba y viene la angustia, nos desanimamos y entramos en una crisis. Eso pasa todo el tiempo, yo lo veo todo el tiempo en muchos creyentes, que cuando viene la situación difícil, entran en una crisis. Mire lo que dice Job, capítulo 4, verso 2 al 5. Dice, si probáremos hablarte, te será molesto. Usted sabe quién es Job, ¿no? Aquel hombre que pasó por una prueba terrible, ¿no? Fue probado, el diablo tuvo licencia para poder atacarlo y tocar todo lo que él tenía. Así que el diablo le tocó todo lo que pudo, hasta le generó una sarna en su cuerpo, una enfermedad terrible, y entonces venían algunos y decían, si probáramos en hablarle, ¿no? Viste que cuando un hermano está pasando una prueba, un momento difícil, te da cosita ir a hablarle, ¿no? Porque por ahí le va a decir algo y te dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? El Dios que me ve, el Dios que me ama, ¿dónde está? Porque bueno, cuando viene el momento difícil, la cosa se pone difícil. Entonces, miren lo que le dicen. Si probáremos hablarle, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? ¿Quién puede? He aquí tú enseñabas a muchos, le dicen, y fortalecías las manos de los débiles. Le está hablando a un líder, a un hombre de Dios. Le está hablando a un siervo de Dios. ¿Qué hacía él? Le enseñaba a todo el mundo. ¿Y qué más hacía? Fortalecía las manos de la gente débil. Y entonces el versículo 4 dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Mírenlo, el ministerio tremendo que tenía. Y esforzaba las rodillas que decaían. Él los animaba, los levantaba. Estaba siempre tirando buena onda y animando y alentando a la gente. Más, escuche, ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta. ¿Cómo es el asunto? Le dicen sus amigos, ¿cómo? Vos que hacías tantas cosas maravillosas y animaste a tanto y alentaste y enseñaste y levantaste, hiciste tantas cosas, ahora que te toca a vos, te desalentás. Y cuando ha llegado a ti, te turbas. No entiendes por qué te pasa. Tantos consejos diste, tantas palabras de aliento diste, y ahora que te toca a vos, te pones mal. Entonces lo que yo entendí, hermanos, es que Dios permite las pruebas y las dificultades. ¿Para qué? Para revelarnos a nosotros mismos la firmeza o la debilidad de nuestra fe. En medio de la prueba y de la lucha, vos mismo te das cuenta cómo es tu fe, para que verdaderamente reconozcamos que necesitamos crecer en la fe. Algunos necesitamos crecer, porque si vos tenés un problema y te turbás, si vos tenés un problema y te desanimás, si viene la lucha o la prueba o la dificultad y decís, no, yo no voy más a la iglesia, no leo más la Biblia, no hablo más con Dios, entonces, mi hermano, tenés que crecer en la fe. Te falta crecer. Decile a tu hermano, tenés que crecer. ¿Me aguantan 5 minutos más? Y ya termino, no es tan tarde. La segunda cosa que encontré es que la angustia revela la sinceridad del amor de nuestro corazón. La angustia revela la sinceridad del amor de nuestro corazón. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pero lamentablemente, hermanos, en la vida cristiana el amor que fingimos no es primeramente hacia nuestro prójimo, sino que fingimos el amor principalmente hacia Dios. Fingimos que amamos a Dios, pero en realidad a veces nos damos cuenta que no lo amamos tanto. Amén.
Por eso en los tiempos de paz y prosperidad, en los tiempos, como dice la Biblia, de salud y de armonía familiar, en nuestros labios hay solamente palabras bonitas de alabanza para nuestro Dios. Pero lamentablemente en los tiempos de enfermedad, como vengo diciendo, de escasez, de angustia, de dolor, nos resentimos con Dios. Murmuramos y nos quejamos en contra de sus planes. Decimos no entender por qué me pasa lo que me pasa. Bueno, ahora espero que después de este mensaje lo entienda, porque primero le dice toda la historia del desierto, ¿no? Entonces ya sabe todo lo que Dios va a hacer ahí. Y es por eso que nuestro Dios expresa una palabra, mira, una palabra que son muy duras, pero también son como muy reveladoras. Y están en Marcos capítulo 7, verso 6. Miren lo que dice Jesús. Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Miren lo que dijo Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Entonces, Dios permite, hermanos, el dolor que nos causan a veces las personas. ¿Para qué? Para revelar la sinceridad de nuestro amor. Por eso nuestro amor se pone a prueba a veces en los errores, en las faltas que las personas que amamos cometen. Vio que a veces uno dice, bueno, pero yo lo amo y resulta que se mandó una macana y ya lo dejé de amar. Entonces, ¿cómo lo amás? ¿Lo amás o no lo amás? Si lo amás, tenés que amar como amaba Jesús, ¿no? Jesús dio su vida por nosotros siendo malos. Jesús murió cuando todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él murió por nosotros. ¿Y Él por qué lo hizo? Por amor. Por eso Romanos 5:8, que siempre lo decimos de memoria, dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Por amor, por amor. ¿Y el amor qué hace? El amor cubre multitud de faltas. Así que, mi hermano, tenemos que tener un amor sincero. Que nos podemos equivocar, más vale que sí, que nos equivocamos seguro. Pero nosotros tenemos que amarnos. Amén. Y Dios nos ama también, porque si Dios no nos amara, no estaríamos acá. Desde que te convertiste, desde que recibiste a Cristo, ¿cuántas macanas te mandaste? Y mirá, si Dios no te amara, no estarías acá. Pero estás acá, ¿por qué? Porque Dios te ama. Dale un aplauso a ese que te ama. Por eso Juan, primera de Juan, el discípulo amado, capítulo 3, verso 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil decir que amamos. El tema es demostrarlo. Y usted me va a decir, yo no necesito demostrarle a nadie que lo amo. Sí, sí necesita. Necesita demostrarle a sus hijos que lo ama. Necesita demostrarle a su esposa, a su esposo. Marce, tenés que llevarla a cenar. Comprarle flores, bombones, chocolate. Demostrarle que le amás. Sí, a Dios hay que demostrarle. ¿Cómo usted va a decir que ama a Dios y no hace nada por Él? ¿Cómo va a decir, yo amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios? Y no hace nada para Él, no hace nada por Él. Dios hizo todo. Mi hija Maribel me había regalado una remera que decía, Cristo murió por mí, yo viviré para Él. Si no lo entiende, es que está fingiendo el amor. No finja con Dios, no puede fingir. A Dios nadie lo puede engañar. Si usted lo ama, ríndase al Señor. Si usted lo ama, sírvale con todo su corazón. Si usted lo ama, dedíquele tiempo a Él y a lo que Él quiere que usted haga. Usted me dice, pastor, no sé lo que quiere que haga el Señor. Ya te lo dijo hace 2000 años, andá y predicá el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones, bautizarlos, enseñarles. Todo eso, orar por los enfermos, dijo, oren por los enfermos, echen fuera demonios. Todo eso, ya lo dijo hace más de 2000 años, lo que tenemos que hacer. Si lo amás, tenés que hacerlo.
Y lo último que te digo, y me voy porque acá la mandó Jessica seguro, mira. Revela con quién podemos contar en la adversidad. Eso me encanta, porque en los momentos difíciles, ¿sabes qué descubrimos? Descubrimos realmente con quién podemos contar. ¿Quiénes son los verdaderos amigos? ¿Quiénes son los verdaderos hermanos? ¿Quiénes son los verdaderos líderes? ¿Quiénes son los verdaderos pastores? Que cuando vos estás en medio del desierto, van y te extienden la mano y te ayudan. Porque muchas veces se nos olvida lo que este versículo nos enseña. Dice Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No podemos negar que hay personas que tienen capacidad, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha experiencia, que tienen muchos recursos materiales, pero tenemos que entender que tarde o temprano aún esas personas pueden fallarnos. Pero yo sé de alguien que no falla nunca. Y el que no falla nunca se llama Jesús. Él no nos va a fallar. Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero también dice Isaías 49:14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Escuchen, y Dios le dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Claro que no. Y entonces escucha, dice, aunque esa mujer se olvide de sus hijos, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. Él nunca. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Porque mejor es confiar en el Señor que en los hombres. Yo te puedo fallar. Los líderes te pueden fallar. Los hermanos te pueden fallar. Los amigos te pueden fallar. Pero Jesús nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Así que mejor, dice el Salmo 118:8, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Yo te invito a que pongas tu vida en las manos del Señor en esta mañana. Y si estás pasando por algún momento desértico, si todavía estás luchando, yo quiero soltar esta palabra. Proféticamente quiero decirte que este año va a ser un año de manantiales abiertos delante de tu vida. Que no importa el desierto que estés pasando, Dios tiene preparado un manantial que en algún momento mientras vas caminando lo vas a ver. Ahí va a estar la solución para ese desierto que hoy estás viviendo. Este va a ser un año maravilloso, donde Dios nos va a dar paz, tranquilidad y bendición. Aquellos que permanezcamos firmes en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio del desierto, tenemos que estar ahí firmes sabiendo que todo eso tiene un propósito, que lo expliqué al principio. Y Dios va a hacer cosas hermosas con aquellos que permanezcan esperando que ese manantial de aguas termales se abra delante de nosotros. Yo lo declaro sobre tu vida. Viene un tiempo de bendición, amén. Así que levanta tus manos al cielo y oramos en el nombre de Jesús. Rendile tu vida al Señor en esta hora. Si estás pasando por un desierto, decirle, Señor, gracias, porque ahora entiendo que este es un tiempo especial para mí, un proceso, pero que tú no me vas a dejar solo ni sola en el desierto. Señor, sé que ahora tú estás ahí conmigo y estás trabajando en mi vida. Señor, sé que esto me está pasando porque algo tú estás haciendo en mí. Y yo declaro que este año será un año donde veré esos manantiales abrirse delante de mí, porque tú los abrirás, Señor. Tú traerás esa solución que parece imposible, que parece increíble, que parece que nunca se va a lograr. ¿Cómo encontrar un manantial de aguas termales en el desierto? Solo tú lo puedes hacer, Señor, solo tú. Y sé que muchos de nosotros necesitamos
ese manantial de aguas termales delante de nosotros. Y creo que solo tú lo vas a hacer. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y muchos de los que hoy están pasando por desiertos, quiero decirles que ese desierto va a terminar pronto. Va a terminar pronto. Dios va a terminar de hacer lo que tiene que hacer en tu vida y el manantial se va a abrir y vas a poder beber. Jesús dijo allí en San Juan 7, gloria a Dios, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creyeran en Él. Así que prepárate para recibir eso que Él tiene para ti este año. Este año será un año maravilloso para los que crean. Los que crean van a recibir. Levanta tu mano al cielo. Padre, te doy gracias en esta mañana por cada familia representada aquí. Gracias por aquellos que están conectados a través de las redes. Señor, soltamos tu palabra en esta mañana. Declaramos bendición para cada familia, Señor. Declaramos que, Señor, aquellos que están pasando por pruebas y luchas, Señor, que están pasando por angustias, Señor, que están en medio de un desierto, Señor, es porque, Señor, tú estás no solamente examinando su vida, sino preparándola para algo maravilloso que va a venir después de este desierto. Declaramos, Señor, que viene un tiempo de bendición, un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento, Señor, sobre cada familia, Padre. Declaro que viene un tiempo de prosperidad y bendición para cada familia, y lo declaro en esta mañana y lo creo en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús.